Hola, buenas tardes a todos. Soy Guillermo Ruiz Pérez del equipo de Tradeame de la oficina de Madrid y me gustaría presentaros o desvelar un poco una de las estrategias que realizo a diario. Realmente se basa en aquellos estudios que comenzó Toby Craven y han seguido otros muchos autores sobre el Opening Range Breakout. Vamos a ello. ¿Qué vamos a ver? Pues en principio vamos a repasar cuáles son los autores más reconocidos que han hecho estudios sobre esta metodología, qué conclusiones sacaron al respecto, de conceptos, patrones. Después veremos algún otro aspecto general que hay que tener en cuenta para no cometer excesivos errores, cuáles son los parámetros más importantes para realizar filtros y clustering. Y finalmente mostraré realmente cuál es mi setup que utilizo yo para entrar y salir del mercado. Bueno, entre los autores más reconocidos, pues bueno, Crave, la verdad es que hizo un trabajo fantástico, sobre todo estaba aplicado a futuros, bonos y commodities. Casi todos los estudios desde los 70 hasta finales de los 80, y la verdad es que si bien quizá no es extrapolable a los tiempos que corren por diferencias de volumen, tecnología, sí que da una idea muy buena de cómo se tienen que hacer las cosas, del estudio que hizo, las conclusiones que hizo, lo que tuvo en cuenta. Y luego pues pasaremos por bueno, más rápido, si bien nos quedaremos con los conceptos más clásicos, pues por Larry Williams o Mark Visser. Hay diferentes publicaciones de Linda Bradford, Jeff Bies, hay algún paper de universidad sobre, bueno, realmente sobre breakouts de volatilidad. Hay literatura para aburrir. Mucha de ella se parece, si bien siempre hay algún concepto nuevo en cada autor que no está mal recordar. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos, la terminología que se utiliza. Bueno, realmente, pues el ORB pues es el Opening Range Breakout, que es entrar a mercado una vez se rompe un nivel desde el inicio, ¿no? Desde la apertura. Algunos, casi todos, lo hacen, el rango lo cogen en un marco temporal, bien sea 5, 15, 30 minutos, cuando rompe esos niveles, o por porcentaje del recorrido. Cuando veáis la palabra P, después de eso significa que está sesgado a solo iniciar el movimiento en uno de los sentidos. Esto luego lo veremos porque no es tontería. Otro de los conceptos que introdujo Kravel es el stretch. Bueno, realmente pues es un offset, una cantidad que se le da de margen para evitar failures en la entrada. ¿Cómo lo medía él? Pues realmente pues hacía una media móvil entre el opening y el máximo o mínimo relativo más próximo. Un inside day. Pues un inside day es que el rango del día, en principio siempre del día anterior, porque el futuro no lo sabemos, está dentro del rango del día previo. Es decir, que no sobrepasa ni el máximo ni el mínimo. Un outside day, pues es exactamente lo contrario. Tanto el mínimo como el máximo es mayor y menor que el del día anterior. Narrow range. Narrow range siempre él lo denominaba después con un X. X es el número de días anteriores. Y eso significa que es menor, que el rango entre high y low es menor que el de las últimas X barras. Los valores típicos que utilizó él para el estudio fueron 2, 4, 5 y 7 días. Realmente es terminología, pero es muy fácil de identificar. Como ejemplos, pues aquí podemos ver
realmente deberíais poder identificarlos vosotros. Pues qué es un inside day, que sería el primer caso, o qué es un outside day. Realmente pues es el segundo. Realmente gráficamente se ve muy bien. Igual que un narrow range de X días, pues es aquel que su rango es menor. No tiene por qué estar dentro, en el narrow range. Seguimos con más conceptos. Widespread, también con el X del número de días, es lo contrario, que su rango es mayor que el de los últimos X días. Bullhook o trampa alcista realmente es cuando hay un gap up, abre por encima del cierre, o sea, del máximo del día anterior y cierra por debajo del close. Eso, como ya veremos, es indicativo de cambio de tendencia. Bueno, el cambio de tendencia si viene desde, digamos, alcista. Y Bear Hook es lo contrario. Gap down, el open es por debajo del mínimo del día anterior. Esta terminología que utilizo yo de open de cero es del día actual, y cuando pongo 1 o 2 contamos barras hacia atrás. Eso es lo mismo que utiliza, por ejemplo, NinjaTrader para codificar las barras. Bueno, Bear Hook pues abre por debajo del mínimo y cierra por encima del close del día anterior. Eso pues es indicativo de que va a haber un cambio alcista en este caso. Bueno, pues aquí se ven. Este primero podría ser un bullhook, una trampa alcista. Abre por encima y realmente pues se pega una castaña y cierra muy por debajo. Aquí, pues aquí sería todo lo contrario, ¿no? Abre por debajo, ligeramente, tampoco hay tanto gap aquí, pero bueno, y cierra por encima del close. Realmente no hace falta que cierre por encima del máximo del mínimo. En estos dos ejemplos que he cogido, la verdad es que son bastante extremos, pero con que cerrara por encima del close, o, bueno, o por debajo del close, aquí es que serían los dos bullhook. Este primero, que sería indicativo de que va a haber un cambio de tendencia que efectivamente luego se produce, aunque en principio me refería a la grande, pero también hay dos consecutivos. Y aquí pues se podría ver un widespread, ¿no? Porque este rango es mayor que las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Incluso si superara este serían, bueno, ya nos iríamos a casi 20. Continuamos. ¿Qué conclusiones sacaron en términos generales? Pues que realmente es mucho más probable, bueno, mucho más, es que aumentar un 1% de fiabilidad, de probabilidad de éxito en tu estrategia es complicado, pero es buenísimo. Realmente eso es lo que te va a dar el profit. Y la fiabilidad aumenta cuando, digamos, esta elongación, este rango amplio, cuando queremos coger este trend day, que es de lo que se trata el opening range, cuando hay inside day y además hay narrow range, es decir, el rango del día anterior es el menor de los X días pasados y además está dentro del rango del día previo. Y además con trampa bajista. Evitar las elongaciones. Realmente esto tiene que ver porque esto realmente es el efecto muelle. Una vez el muelle se comprime para luego elongarse. Si ya está elongado, obviamente puede continuar, eso nadie lo sabe, pero aumentar de un 45 a un 50 o de un 35 a un 40, la fiabilidad, la probabilidad de éxito de tu estrategia es algo que, aunque produce una reducción en el número de trades, es tremendamente positivo para tu profit. En cuanto al timing,
Las explosiones de volatilidad en la apertura, cuanto antes se produzcan, mayor es la probabilidad de que sea un trend day. Enlazando con esto, ¿cómo se define un trend day? Pues un trend day se define bueno, visualmente, es muy fácil, realmente pues lleva subiendo todo el día o lleva bajando todo el día. Abren el mínimo y cierran el máximo, o abren el máximo y cierran el mínimo, bien sea alcista o bajista. Pero un trend day es cuando en el opening range, pues de 5 minutos, realmente solo representa aproximadamente un 10% del recorrido total. Y además, el perfil de volumen diario, en función del precio, es uniforme, ¿no? Tendiendo a que sea una línea recta. Y en cuanto a gaps, pues las conclusiones realmente son que en las trampas bajistas, es decir, gap down y se da la vuelta para arriba, con, con narrow range, ¿no? Esto te da una fiabilidad alta de que al siguiente día haya una elongación, un rango amplio, sea un trend day y tras nuestra entrada temprana, ¿no? Tras los 5 primeros minutos, pues consigamos un profit interesante. Bueno, esto, lo que he contado es las conclusiones a las que llegó Crabbe. Un estudio amplísimo con muchas commodities, utilizando un software incipiente de backtesting, pero la verdad es que está muy bien. Ojalá tuviera yo una, una copia, digamos, física del libro. En Amazon pues se pueden encontrar pues a partir de $500, porque se retiró del mercado. Decían que era muy potente, que era demasiado bueno. No lo sé si eso es una leyenda o que es el propio marketing lo que hizo que lo quitara para revalorizarse. Bueno, no me quiero desviar. Entre otras consideraciones, bueno, pues todos los autores, Linda, Fisher, todos coinciden yo que el precio de apertura, el precio del Open, es el precio más importante del día. Si tuvierais que decir un precio eh, relevante del día, algunos se podrían decir, no, pues el VWAP del día y tal. Bueno, realmente eso es un precio dinámico. Y el precio del Open es un precio ya cierto. Otro podría ser, no, el precio de cierre. No, sí, claro, el precio de cierre es una vez ha cerrado. Luego ya es pasado. No interesa tanto. A lo mejor interesa para el día siguiente, pero claro, ya no es el de ese día, es el del día anterior. Bueno, eh, digamos, los ciclos de rangos, ¿no? De elongación de rangos, de amplitud de rangos, son cíclicos. Hay etapas que los rangos son muy pequeñitos previa a explosiones donde realmente se realizan los movimientos más grandes, y tras esos movimientos grandes vuelve a haber una serie de movimientos pequeños. Eso tiene que ver también mucho con la psicología de aceptación del precio. Hay un momento donde el precio está aceptado, donde hay intercambios a ese precio, y después de que suceda algo, una noticia, unos earnings, cualquier cosa, se lleva a otro nivel donde vuelve a ser aceptado, bien sea para arriba o para abajo. Todos coinciden, o bueno, realmente todos no, los datos dicen que en los trend days la volatilidad aumenta a final del día. ¿Esto por qué es? Pues porque ya se está alcanzando un nivel de precio que, que la gente no sabe si es suficiente o prefiere dejarlo para el día siguiente. En cualquier caso, esto viene un poco en relación a la salida que hay que tener, ¿no?
tu risk reward, ¿cuál debe ser dentro de esta estrategia? Realmente la salida es lo más importante. Es lo más importante. La entrada está muy definida y la salida, casi todos los números dicen que tiene que ser a market on close, precisamente por esto, por aprovechar esa volatilidad al final del día. Y porque realmente el tiempo en este tipo de estrategias es un aliado potente. Cuanto más tiempo pase, eh, bueno, en este tipo de estrategias, en casi todas las que no sean muy cortoplacistas, tipo scalping, cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay de que el precio se mueva y te dé más profit. O sea, no hay que tenerle miedo a dejar la posición durante varias horas. Más cositas. Tras una explosión de volatilidad, de movimiento, en principio casi por Newton, continúa, ¿no? Hasta que haya otra fuerza que sea capaz de detenerlo y una vez detenido habrá una explosión hacia abajo, ¿no? Ahí hay que tener este concepto hay que tenerlo en mente también para analizar cuál es tu salida óptima o si te interesa eh, digamos, comerte en la explosión contraria, a pesar de que luego el precio puede seguir, o realmente tienes un profit aceptable, eh, tienes que estar menos tiempo delante de la pantalla para salirte. Y bueno, en estas explosiones, como en todo breakout, ya sea de niveles, de rangos, de soportes, un breakout ha de ser vertiginoso. Es decir, tiene que suceder. Si no sucede, es que no es un breakout, es que ahí ha habido un failure. Entonces, cuidado. Entonces, en esta estrategia, los resultados eh, han de verse rápidamente. Luego podrá haber un retroceso, hasta el nivel de entrada incluso. Todo retroceso en su justa medida, pues es sano dentro de lo que cabe. Pero el breakout se ha de producir rápido. Si no se produce rápido, cuidado y casi es mejor salirse. Y también hay que tener muy en cuenta eh, en cada activo, oye, qué niveles hay, que si hay niveles inniveligos, si hay ceros, cuál es el cierre del día anterior, es un máximo, es un mínimo histórico, hay que tenerlo en cuenta porque esos influyen en la continuación de la tendencia o en la fuerza del breakout. Esta parte es muy importante y tiene que ver con los estudios que han hecho todos realmente de identificación de trend days, realmente son filtros que se aplican para lo que ya he repetido, que es aumentar en algún punto tu probabilidad de éxito, tu fiabilidad. Entonces, ¿qué se debe estudiar? ¿Qué se debe estudiar cuando tú coges una estrategia en bruto y le quieres dar tu carácter personal? Pues tienes que estudiar patrones del día anteriores. Tienes que estudiar qué ha pasado cuando el volumen estaba por encima de la media, por debajo, de valores más o menos líquidos. Ojo con los valores no líquidos, sobre todo para operar intradía, porque sustos te puedes llevar de cuidado, deslizamientos enormes. Si realmente sigue una tendencia, si realmente el valor está muy tendencial o es un activo, digamos, con un nivel de estacionalidad alto, porque eso, bueno, podemos seguir haciendo la estrategia, pero a lo mejor sesgarla solo a una dirección de la entrada, porque la probabilidad de éxito es mayor. Buscar correlaciones con otros mercados. Pues, los bonos influyen a la renta variable y el oro inversamente a los bonos. Bueno, pues intentar sacar patrones de ese tipo. De cuando yo he realizado la entrada
los bonos estaban por encima de los últimos 14, 20, 30 días. Sí, ¿qué ha pasado? Cuál ha sido mi resultado? ¿Qué profit por trade he obtenido? Esas cosas, realmente todo es cambiante, ¿no? Pero el analizarlas te da una confianza mucho mayor en tu estrategia y una credibilidad de la misma. Otro tipo de análisis, segmentando por meses del año, cuándo ha funcionado mejor, por días de la semana, digamos, por comienzos o finales de mes, si ha habido vencimiento de acciones futuros en esos días. Ese clustering es importante para realizar. ¿Ha habido gaps? ¿No ha habido gaps? ¿Qué resultado he obtenido con uno, con otro? La volatilidad, el VIX, ¿cómo estaba? ¿Estaba alta? ¿Estaba baja? Obviamente aquí pues, interesan pues, activos que se muevan ese día, pero lo que nos interesa buscar es activos que no se están moviendo ahora mismo, pero que se han movido en el futuro. Es ese efecto muelle, ¿no? Ese ciclo de comprensión expansión. Entonces nosotros buscamos cuando se empieza a producir la expansión. Si bien yo realizo esta estrategia solo intradía, hay otra mucha gente que entra intradía y su cierre es al cierre eh, de 2 sesiones consecutivas, o 3. Obviamente tiene el riesgo de overnight, del gap, pero, pero también puede ser más provechoso, ¿no? En beneficios. Eso también hay que ver un poco la psicología de cada uno. Bueno, y ya os explico mi setup personal, realmente. ¿Sobre qué activos opero yo a diario? Pues acciones americanas, equity americano. ETFs, bueno, funciona exactamente igual que una acción, no hay ninguna diferencia. Pero yo intento evitarlos, esa es la verdad. Mi opening range es de 5 minutos, no opero antes de los 5 minutos y una vez se lo ha roto, pues entro hacia el lado que lo ha roto. ¿Cómo elijo yo las acciones? Pues las filtro por una serie de parámetros. Eso antes del inicio de la sesión, todos los días. Tienen que cumplir una serie de parámetros. Pues que sean líquidas. Ya os he comentado que si no son muy líquidas, no me interesan porque me dan sustos innecesarios, la verdad. Te puedes ir a 2, 3 veces tu stop bueno, pues por deslizamientos o porque el, el spread se ha bajado sin haber cruces, bueno, en fin, te puede dar problemas que es mejor evitar. Que tengan volatilidad o que hayan tenido volatilidad histórica, eh, pues por encima de $1 el ATR, eso también ya me marca un poco el nivel de precio de las acciones que yo elijo, que suele estar por encima de $20. ¿Por qué? Pues porque acciones de menos valor mm, en muchas ocasiones hacen un rango tan pequeño en los 5 minutos que para yo seguir teniendo el mismo riesgo tendría que coger un size muy muy grande, con lo que lleva asociado, por otro lado, deslizamientos y una serie de problemas. ¿Y qué patrones busco? Pues busco dojis, ¿vale? Con narrow range de X días. Yo no me suelo ir a 7, la verdad. Con 3, 4 días para mí me es suficiente. Y si es Inside Day, pues mejor que mejor. Bueno, así me da una serie de valores previo a la apertura, ¿no? Del mercado, que tengo ya vigilados, puestos. Yo utilizo NinjaTrader, tengo otra serie de indicadores puestos en los gráficos que me ayuden a tomar la decisión una vez el mercado está abierto. De entre el stock picking que he realizado previamente, no voy a entrar a los valores, voy a entrar a los que más me gusten. ¿Cuáles son los que más me gusten? Pues
Busco con el stock picking primero, diario, la comprensión del rango, ¿no? De los rangos de precios. Pero dentro, una vez que he abierto el día, busco también que esté comprimido en esos 5 primeros minutos. Y ahora os explicaré por qué. Eso me lo indica el indicador de rangos relativos que tengo puestos, que básicamente lo que me hace es decirme el porcentaje del rango en porcentaje respecto a X días pasados. Yo lo tengo puesto en 20 días y suelo coger los que me están haciendo un rango más pequeñito respecto a los 20 días. Si está generalmente puede estar, para los que yo cojo, entre el 50 y el 70% del rango de los últimos 20 días. Es decir, está estrechito para que en cuanto rompa, mi risk reward de ese trade sea mucho más alto. Ya que si en los 5 primeros minutos hace un rango enorme, sí, yo me voy a poder posicionar a uno u otro lado. Pero claro, ¿qué recorrido va a tener? Pues probablemente, si bien es más factible que siga un poquito, el risk reward es muy poco. Es muy poco. No entro más allá de 15 minutos. Si han pasado 15 minutos en cualquiera de los valores, no entro. Es decir, me interesa que exploten rápido. Me interesa que haya interés por el valor después después de los 5 minutos, estoy hablando. O sea que tendría 10 minutos para el tiempo de entrada en valor. Y obviamente, aunque no es tan importante, el volumen que esté haciendo. Volumen, mm, yo he hecho backtest y tampoco me ha dado nada concluyente del todo. Realmente a mí me gusta que el volumen vaya aumentando, ¿no? Realmente es confirmación de interés, pero no hay unos datos concluyentes que digan que si hay menos volumen que en días pasados, vaya a ser o no vaya a ser un trend day, ¿no? ¿Cuántas acciones cojo? ¿Cuántos títulos cojo? Pues realmente mi stop loss está en el otro lado del rango y siempre tengo la misma pérdida en euros o en dólares, ¿no? Es decir, imaginaos que tengo $1000 de stop. Si el rango que me ha hecho en los primeros 5 minutos es de $1, pues cogería 1000 títulos, ¿no? Si fuera de $10, pues cogería 100 títulos. Más el stretch, ¿no? El límite más el stretch. Eso es muy fácil de implementar. ¿Gestiona la posición? Pues solo hay un caso en que gestiono la posición una vez estoy dentro. Y es cuando efectivamente se ha producido el breakout, ha estado en positivo un cierto nivel, alrededor de un stop, y ha vuelto, ¿no? Ha habido un descenso a mi punto de entrada, incluso por debajo. Claro, eso no es bonito. Lo bonito es que te dé placer ver tu profit desde el minuto cero y que siempre esté en verde, ¿no? Pero eso no siempre es así. Entonces, que vuelva a mi punto de entrada, lo cruce, se estabilice, lo compren, suba volumen y lo vuelva a romper. Y en el momento de volverlo a romper, entro con la misma posición inicial, es decir, doblo la posición y subo el stop para tener el mismo riesgo, ¿no? No pierdo más por trade, pero sí doblo posición en ese caso. Y las salidas. Ya sé, este es el kit de la cuestión. O sea, realmente muchos estudios dicen que se debe cerrar a final de día, ¿no? Hay que dejarle tiempo a correr, a que se desarrolle los beneficios, correr, pero
cada uno tiene que adaptar su psicología a la estrategia. Si no, la estrategia va a poder con ella. Y a mí realmente me produce cierto estrés el devolver dinero al mercado que tanto me ha costado sacarlo. Entonces, casi prefiero operar con un trailing stop, ¿no? A partir de cierto nivel, no desde el principio. A partir de un cierto nivel, eh, generalmente, rápidamente, si realmente se produce el breakout, muevo a break-even y ahí lo dejo hasta que ya ha alcanzado aproximadamente dos stops dos stops de ganancias y a partir de ahí le hago un trailing. No excesivamente cercano, eh, ceñido, por así decir, porque si no te va a sacar seguro. Si lo vas a ceñir mucho, eh, salte, salte a mercado, ni lo pienses. A la larga vas a seguir ganando. Pero bueno, si le dejas cierta holgura, pues el backtest me dice que gano algo más, ¿no? Hay muchos días que me saca, pero hay otros que la tendencia está tan fuerte que la puedo coger entera, ¿no? Bueno, esto es realmente es un poco lo que busco, ¿no? Son ejemplos de acciones y de configuraciones que busco. Aquí en la central, ¿qué busco? Pues busco eh, rangos estrechitos. Fijaros, esto es el, la zona coloreada, estas son barras de 5 minutos. La zona coloreada son el rango diario, ¿no? Esto es el día anterior, este es este día y este es este día. Fijaros el rango que hace este día en relación al rango del día anterior. Vamos, realmente este es el volumen relativo de ese día que estaría en torno al 70%, ¿no? del rango. Aquí probablemente se fuera un 200, pero claro, es que tendría que entrar con muy pocos size y tendría que hacer un recorrido tan brutal para que a mí me interesara el risk reward que no lo veo tan interesante. Sin embargo, aquí con este rango tan pequeño, eh, enseguida nos podemos ir una, 5 o 6 stops, o sea, tener un risk reward de 6 a 1, de 7 a 1, con lo cual, que eso es una barbaridad. Y realmente es mucho más interesante, mucho más interesante pues que aquí esté comprimidito y cuando explote, pues se vaya mucho más, que si explota por este lado, pues si es que aquí no vas ganando ni un stop y además hay muchas más probabilidades de que luego se meta en tu rango. Bueno, pues este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Realmente aquí bueno, hace un rango menor que el día anterior. El día anterior ha hecho un doji, ¿no? El día anterior también vemos, bueno, es algo alcista, ¿no? En 2 días anteriores, pero este día ha hecho muy poco rango, está muy comprimido, ¿vale? La parte coloreada son los 5 minutos, la parte roja es el primer minuto. Realmente no tiene mucho significado, pero es para que lo sepáis, porque si os lo estáis preguntando. Y aquí lo que se ve es que, bueno, pues que el rango de los primeros 5 minutos con respecto a los X anteriores días, pues es que está en torno al 50%. 50%, bueno, pues ha explotado y al final 1, 2, 3, casi 4 stops, te vas a un 4 a 1. 4 a 1, pues está muy bien. Realmente, Trend Days, sí, Trend Day de verdad, pues depende, ¿no? Intrínsecamente de las características del mercado, pero no habrá más allá de están entre un 8 y un 15% de los días. Coges un trend day. Los demás son, son días muy laterales, muy de rango, ¿no? Y aparte del gap que pueda sufrir. De los gap no comenté nada en su día, pero un gap eh, produce volatilidad, produce interés y produce que la gente pues se mueva, ¿no?
esté proclive a negociar con él. O sea que los gaps, eh, yo soy partidario de los gaps, de los narrow range, dodges, conversiones, pero si además ahí hay un gap, pues la probabilidad también aumenta un poquito. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario es bien recibido. Incluso cualquier idea de que hay que hacer, oye, pues hay que hacer un backtest sobre este tema o este otro. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Lo has visto ya? Pues lo hablamos y lo comentamos. Este y muchos más, este y muchos más estrategias en traeme.com. Muchas gracias y buena suerte.